¡Auto ahí! Cuando piensas en el primer superhéroe, la respuesta es inmediata, ¿verdad? Un traje azul y rojo, una capa volando. Pero si esa es tu respuesta, solo conoces la mitad de la historia. La verdad es que mucho antes de que Superman levantara un auto en 1938, ya existían héroes con superfuerza, identidades secretas y poderes mentales, ocultos en periódicos, libros y hasta en el teatro ambulante. La historia del superhéroe no es americana, es global. Hemos investigado las trincheras de la ficción de principios del siglo XX, cruzando continentes y formatos para armar la lista definitiva. Es un orden cronológico, del héroe más antiguo al más reciente, que desafía el canon popular. ¿Quién es el héroe más fuerte de Sudamérica? ¿Quién fue el primer vigilante en usar un traje ceñido? Y lo más importante, ¿quién es el verdadero número uno 7 años antes que el Hombre de Acero? Empecemos en Sudamérica, 10 años antes de la Edad de Oro. En Argentina, la tira cómica nos dio a Patoruzú en 1928, un cacique patagónico con fuerza y velocidad sobrehumanas, sin spandex, sin capa, pero con poderes innegables, es nuestro número 10. Luego, llega el verdadero padrino de Batman, La Sombra. Nacido en la radio en 1930, este personaje podía nublar la mente de los hombres y tenía un arsenal digno de un vigilante. Y aquí, la primera gran sorpresa, Gon Bat de Japón An, un esqueleto dorado con una capa, superpoderes y una guarida secreta. Todo en el Teatro Kamishibe de 1931, el primer gran superhéroe del mundo. La carrera se intensifica. Nuestro número 4, An, el fantasma, de 1936. Este héroe de tira cómica fue el primero en lucir un traje ceñido y colorido, y establecer una identidad secreta que pasa de padre a hijo. Es el eslabón perdido entre la Sombra y Superman. Y por fin, el fenómeno global. En 1938 con Superman, en Action Comics número 1, el formato de revista de cómic explotó. Esta creación definió cada regla que conocemos del género, consolidando el arquetipo. Los últimos puestos nos muestran cómo el género tomó forma. En 1939 llega Batman, el primer gran héroe de cómics sin poderes, que confía en la tecnología y el intelecto. Ese mismo año, Timely Comics, la futura Marvel, da su primer gran paso con la Antorcha Humana, un androide en llamas. Y, para terminar, héroes de nicho que sentaron las bases para poderes específicos son Flash, con su supervelocidad, la Mujer Maravilla como la primera gran heroína de cómic, y muchos otros que siguieron. La historia del superhéroe es una línea de tiempo fascinante de la imaginación global, desde un cuento de teatro japonés hasta un cómic vendido en cada esquina. Cada uno de estos 10 personajes fue un paso crucial. Si quieres ver el material visual, los enlaces de referencia y el análisis completo de por qué Gon Bat es el verdadero número 1. Asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y nos vemos en el próximo video. Hola, amantes de los cómics y las historias increíbles. Hoy vamos a viajar en el tiempo y el espacio, directamente al corazón de la Pampa Argentina, para conocer a una leyenda. Olvídense un momento de los superhéroes de capas y trajes ajustados, porque les voy a presentar a un verdadero superhombre latinoamericano, uno que no necesita máscara ni identidades secretas. ¿Están listos? ¿Están listos? Hoy hablaremos de Patoruzú. Corría el año 1928, una época de grandes cambios y efervescencia cultural en Argentina. En las páginas del diario Crítica, un joven y talentoso dibujante llamado Dante Quinterno dio vida a un personaje que cambiaría para siempre la historia del cómic en español. Al principio, Patoruzú no era el protagonista. Apareció como un personaje secundario en una tira llamada Las aventuras de Don Gil Contento. Era un indio tuelche, el último de su tribu, que llegaba a la gran ciudad de Buenos Aires. Su nombre original era Curuguau, Curihuahuiguau, un poco complicado, ¿no? Por suerte, Quinterno lo rebautizó como Patoruzú, inspirado en un dulce popular de la época llamado Pasta do Orrozu. Lo que empezó como una aparición secundaria rápidamente robó el corazón de los lectores.
La gente se enamoró de este personaje noble, ingenuo, pero increíblemente fuerte y rápido. Tanto fue el furor que poco después la tira cambió de nombre a Patoruzú y el resto es historia. Quinterno, con una visión de negocios impresionante, supo ver el potencial y en 1936 lanzó la primera revista propia del personaje, que se convirtió en un éxito rotundo y rompió todos los récords de ventas de la época. Pero, ¿qué hace a Patoruzú tan especial? ¿Por qué conectó de una forma tan profunda con el público? Primero, su esencia. Patoruzú es la personificación de los valores más nobles. Es generoso hasta decir basta, leal a sus amigos, con un corazón de oro y un sentido de la justicia inquebrantable. Es un cacique millonario, dueño de media Patagonia, pero el dinero no lo corrompe. Su riqueza es solo una herramienta para ayudar a los demás y vivir aventuras. Y luego están sus poderes. ¡Sus poderes! Patoruzú tiene una fuerza sobrehumana. Es capaz de levantar autos, derribar paredes de un solo puñetazo y correr a la velocidad del viento, dejando una estela de polvo a su paso. Estas habilidades no vienen de un accidente radiactivo ni de un planeta lejano. Su fuerza es natural, innata, una herencia de su linaje Tahuelchi. Es la fuerza de la tierra, la fuerza de la naturaleza. No necesita un traje especial, con sus ponchos sas, sandalias soyotas y una pluma en la cabeza. Le basta y le sobra para enfrentarse a cualquier villano. Esta representación de un superhombre sin disfraz es revolucionaria. Mientras en Estados Unidos surgían héroes que ocultaban su verdadera identidad, Patoruzú era auténtico, transparente. Era un héroe del pueblo, un representante de las raíces indígenas de Argentina, en una época en que esa herencia a menudo se ignoraba o se miraba con desdén. Él era el campo que llega a la ciudad, la nobleza ancestral que choca con la picardía urbana. Y hablando de picardía urbana, no podemos hablar de Patoruzú sin mencionar a su pandilla, a sus inolvidables compañeros de aventura. El primero y más importante es Isidoro Cañones. ¡Qué personaje! Isidoro es la antítesis de Patoruzú. Es un playboy porteño, vividor, tramposo y siempre buscando la forma de sacarle dinero a su padrino Patoruzú para financiar su vida de lujos, fiestas y carreras de caballos. Pero a pesar de todos sus defectos, en el fondo quiere a Patoruzú y a su manera es un amigo leal. La dinámica entre el ingenuo y noble Patoruzú y el astuto y egoísta Isidoro es una de las fuentes de comedia más geniales de la historieta. Es el clásico dúo del personaje recto y el compañero cómico, llevado a la perfección. Luego tenemos a Upa, el hermano menor de Patoruzú. Es un bebé gigante con una fuerza descomunal, casi tan fuerte como su hermano, pero con la inocencia de un niño. Su única palabra es "what", pero con eso le basta para expresar todo lo que siente. Y por supuesto está la Chacha, su nodriza, una mujer de campo sabia y protectora, que siempre está cocinando empanadas gigantes y preocupándose por sus niños. Y no olvidemos a Patora, la hermana de Patoruzú, tan fuerte y decidida como él, que a menudo pone en su lugar al mismísimo Isidoro. Juntos forman una familia disfuncional, pero entrañable, que protagoniza aventuras por todo el mundo. Viajan desde la estancia en la Patagonia hasta las metrópolis más exóticas, enfrentándose a espías internacionales, científicos locos, estafadores y toda clase de malhechores. Y en cada historia, Patoruzú resuelve los problemas con su fuerza, su velocidad y sobre todo con su inmenso corazón. Sus famosas frases como "ay, Juna" o "por las barbas de mi abuelo" se convirtieron en parte del lenguaje popular argentino. El impacto de Patoruzú fue mucho más allá del papel. Se convirtió en un ícono cultural. Hubo películas animadas. Una de ellas fue el primer largometraje de animación a color del mundo, aunque lamentablemente hoy se considera perdido. Hubo merchandising de todo tipo, desde muñecos hasta golosinas. Patoruzú no era solo un cómic, era un fenómeno social que definía una identidad nacional. Representaba la nobleza y la fuerza del ser argentino, una mezcla de tradición y modernidad, de campo y ciudad,
Dante Quinterno fue un pionero. Creó un verdadero universo de personajes, con sus propias revistas spin-off, como las de Isidoro, que también fueron un éxito masivo. Su estilo de dibujo era dinámico y expresivo, y sus guiones eran una mezcla perfecta de aventura, comedia y valores morales. Él demostró que se podía crear un imperio del entretenimiento desde América Latina, compitiendo de igual a igual con las grandes producciones de Estados Unidos. A pesar de que su publicación regular terminó hace décadas, el legado de Patoruzú sigue vivo. Las generaciones que crecieron leyendo sus aventuras se las transmitieron a sus hijos y nietos. Hoy en día, Patoruzú es más que un personaje de historieta. Es un símbolo de una Argentina que quizás ya no existe, pero que sigue resonando en el imaginario colectivo. Es el recordatorio de que los verdaderos héroes no siempre llevan capa, a veces llevan poncho, y que la mayor fuerza de todas es la bondad. Así que la próxima vez que piensen en superhéroes, recuerden a este cacique Tohuelqui de fuerza sobrehumana y corazón de oro. Un héroe que nos enseñó que la nobleza, la lealtad y la generosidad son superpoderes que todos podemos tener. Patoruzú es, sin duda, una de las joyas más grandes del noveno arte y un tesoro de la cultura popular latinoamericana. Espero que hayan disfrutado este viaje al mundo de Patoruzú. ¿Conocían a este personaje? ¿Cuál es su aventura favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantará leerlos. No olviden darle like a este video si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Hola amantes de lo retro y de las historias que marcaron una época. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una era donde la radio era la reina del entretenimiento y los héroes no necesitaban efectos especiales para cautivar nuestra imaginación. Vamos a hablar de una leyenda, de una voz que helaba la sangre de los criminales y que se convirtió en el primer gran superhéroe de la radio y de la literatura pop. Hoy desentrañamos el misterio de La Sombra. Todo comenzó en un lugar inesperado. En julio de 1930, la editorial Street y Smith, famosa por sus revistas pulp como Detective Story Magazine, decidió patrocinar un programa de radio para promocionar sus publicaciones. Necesitaban un narrador con una voz misteriosa y cautivadora. El elegido fue el actor James LaCourteau y más tarde el legendario Frank Riddick Jr. Cada semana estinajado con una risa siniestra que se convertiría en su firma. Presentaba las historias de detectives de la revista. Lo llamaron La Sombra. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Miles de cartas y llamadas inundaron la editorial, pero la gente no preguntaba por las historias de la revista, preguntaban por él. Querían saber más sobre ese enigmático personaje de la radio. ¿Quién era La Sombra? ¿Cuáles eran sus aventuras? La editorial se dio cuenta de que tenía un fenómeno en sus manos. No habían creado solo un narrador, sino a un héroe en la imaginación de la gente. Así que tomaron una decisión que cambiaría la historia de la cultura popular. Encargaron al escritor Walter B. Gibson, bajo el seudónimo de Maxwell Grant, que le diera vida a este personaje. Él, el 1 de abril de 1931, salió a la venta el primer número de la revista The Shadow Magazine. El éxito fue tan colosal que la revista, que inicialmente era trimestral, pasó a ser mensual y luego quincenal, llegando a vender cientos de miles de ejemplares en su apogeo. Gibson, un escritor increíblemente prolífico, llegó a escribir más de 280 novelas y La Sombra, a veces produciendo 2 novelas completas al mes. Pero, ¿quién era realmente La Sombra? Su verdadera identidad era uno de sus mayores secretos. Para Eu Mundo, era Lamont Cranston, un acaudalado playboy y aviador que viajaba por el mundo. Pero esta era solo una de sus muchas fachadas. El verdadero nombre de La Sombra era Kent Ellard, un famoso aviador que había fingido su muerte en las selvas de Yucatán para poder operar sin restricciones. Allard había aprendido en sus viajes por Oriente misteriosos secretos que le otorgaban habilidades extraordinarias. Su poder más icónico
era la capacidad de nublar las mentes de los hombres, una forma de hipnosis masiva que le permitía hacerse prácticamente invisible a los ojos de los demás. No se volvía invisible físicamente, sino que proyectaba una ilusión en la mente de sus enemigos para que no pudieran verlo. Solo su sombra, proyectada por la luz, delataba su presencia. Esto, combinado con su risa escalofriante, lo convertía en una figura aterradora para el submundo criminal. La sombra no trabajaba solo. Creó una vasta red de agentes por todo el país. Personas que había salvado o ayudado en el pasado y que ahora le debían lealtad. Desde taxistas y periodistas hasta vagabundos y policías, todos le proporcionaban información vital para su lucha contra el crimen. Su contacto principal, y uno de los pocos que conocía su verdadera identidad, era Margot Lane, una mujer inteligente y perspicaz que a menudo se convertía en su compañera de aventuras y su confidente. La frase con la que abría su programa de radio se volvió legendaria. ¿Quién conoce el mal que acecha en el corazón de los hombres? La sombra lo sabe. Era un recordatorio de que, sin importar cuán ocultos estuvieran sus planes, él siempre estaría un paso por delante de los villanos. A diferencia de otros héroes, la sombra no dudaba en usar la fuerza letal, armado con sus 2 pistolas automáticas calibre 45. No tenía reparos en eliminar a los criminales que consideraba irredimibles. Era un justiciero, un vigilante que operaba en las sombras, fuera de la ley, pero siempre del lado de la justicia. El impacto de la sombra fue inmenso. No solo fue un éxito en la radio y en las revistas pulp, sino que también sentó las bases para el arquetipo del superhéroe moderno. Piensen en ello: una identidad secreta, un alter ego millonario, habilidades especiales, una red de informantes, una galería de villanos recurrentes y una base de operaciones secreta. ¿Les suena familiar? Personajes como Batman, que apareció casi una década después, tomaron una inspiración muy clara del modus operandi de la sombra. El propio co-creador de Batman, Bill Finger, admitió que su primera historia de Batman fue una reelaboración de una historia de la sombra. El programa de radio, que comenzó en 1930 como una simple promoción, se convirtió en un drama completo en 1937, con un joven Orson Welles prestando su increíble voz al personaje. Imaginen la escena: familias enteras reunidas alrededor de la radio, con las luces bajas, escuchando con el corazón en un puño las aventuras de este héroe nocturno. La voz profunda de Welles, la risa siniestra y los efectos de sonido creaban una atmósfera única que transportaba a los oyentes a las peligrosas calles de Nueva York. La influencia de la sombra se extendió al cine, con varias películas y seriales, cómics y mucho más tarde, en 1994, una película de gran presupuesto protagonizada por Alec Baldwin. Aunque quizás las nuevas generaciones no conozcan su nombre tan bien como el de otros superhéroes, su legado es innegable. Fue el molde, la plantilla sobre la que se construyeron muchos de los héroes que amamos hoy en día. La sombra representa una era de narración más simple pero increíblemente poderosa. Una época en la que la imaginación del oyente o del lector era el efecto especial más importante. Nos recuerda que un gran personaje no necesita un universo cinematográfico complejo para ser memorable. Solo necesita una buena historia, un aura de misterio y una frase que resuene a través de las décadas. Así que la próxima vez que vean a un héroe enmascarado moverse en la oscuridad, luchando contra la injusticia, recuerden al original, al pionero. Recuerden a la voz en la radio que se convirtió en una leyenda, porque aunque pasen los años, el mal siempre acechará en el corazón de los hombres. Y siempre necesitaremos héroes que se atrevan a enfrentarlo en la oscuridad. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado para conocer a uno de los personajes más influyentes de la cultura popular. ¿Conocían a la sombra? ¿Cuál es su héroe pop favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¿Quién fue el primer superhéroe de la historia? Si piensas en Superman, estás muy cerca.
pero te equivocas por unos 7 años. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época anterior a los cómics a todo color y las grandes producciones de Hollywood. Nos vamos a Japón en 1931 para conocer al verdadero pionero, al original, al primer superhéroe del mundo, Gon Bat, el murciélago dorado, antes de que existieran los cómics como los conocemos hoy. En Japón había una forma de entretenimiento muy popular llamada Kamishibe. Imagina a un narrador que iba de pueblo en pueblo en su bicicleta. En la parte de atrás llevaba una pequeña caja de madera, como un mini teatro. Dentro de esa caja deslizaba unas láminas de papel ilustradas, contando historias fascinantes a los niños que se reunían a su alrededor. Era como ver una película en cámara lenta, con una sola persona haciendo todas las voces y efectos de sonido. Y en este escenario tan humilde nació una leyenda. El protagonista de nuestra historia es Gon Bat. Olvídate de los trajes ajustados de licra. Su apariencia era, y sigue siendo, una de las más impactantes y extrañas del mundo de los superhéroes. Tenía un cráneo dorado brillante en lugar de una cara, con ojos penetrantes que parecían mirar directamente a tu alma. Vestía un elegante traje de estilo antiguo, con cuello alto y una gran capa roja de vampiro. No era el típico héroe musculoso y apuesto, era una figura aterradora, casi como un esqueleto resucitado de una tumba antigua. Y, sin embargo, era el bueno de la historia. Su origen es igual de misterioso. Gon Bat no era un extraterrestre ni un millonario con artilugios. Era un ser antiguo, un campeón de la justicia que había sido sellado en un sarcófago en la Atlántida hace 10.000 años. Solo podía ser despertado en tiempos de gran necesidad. Un grupo de arqueólogos lo encuentra y lo revive, y desde ese momento se convierte en el protector de la humanidad. Ahora, hablemos de sus poderes, porque aquí es donde realmente se define como un superhéroe. Gon Bat podía volar, tenía una fuerza sobrehumana y era prácticamente invulnerable. Además, llevaba consigo un bastón mágico, una especie de cetro que podía provocar terremotos y otros desastres naturales contra sus enemigos. Y su risa era legendaria, una carcajada resonante y tétrica que anunciaba su llegada y sembraba el terror en los corazones de los villanos. Era su tarjeta de visita mucho antes de que Batman usara la batiseñal. Además, como todo buen superhéroe, tenía una guarida secreta. No era una cueva ni una fortaleza en el Ártico, sino una majestuosa torre oculta en los Alpes japoneses. Desde allí vigilaba el mundo, siempre listo para entrar en acción. Su principal némesis era el Dr. Ness, un genio del mal con una máscara, garras de metal y un ejército de secuaces. Nash era la encarnación del caos, un villano que quería conquistar el mundo con su tecnología monstruosa y sus planes retorcidos. Las batallas entre Gon Bat y el Dr. Nash eran épicas, capturando la imaginación de toda una generación de niños japoneses. Piensa en todo esto, en una identidad secreta, o más bien, una identidad misteriosa. Poderes increíbles como volar y la superfuerza. Una capa icónica, un archienemigo carismático. Una guarida secreta. Todos estos elementos que hoy asociamos con Superman, Batman y el resto de los grandes ya estaban presentes en Gon Bat en 1931. Superman, creado en 1938, llegó 7 años después. Aunque en Occidente es prácticamente un desconocido, en Japón, Gon Bat es un ícono cultural. Después de su debut en el Kamishibai, saltó a otros medios. Tuvo su propio manga, varias series de anime y hasta una película de acción real en 1966, dirigida por el legendario Sony Chiba Anzu. Influencia fue tan grande que inspiró a muchos de los creadores de manga y anime que más tarde se harían famosos en todo el mundo. Es fascinante pensar cómo una historia contada con dibujos de papel en las calles de Japón sentó las bases para un género que hoy domina la taquilla mundial. Gon Bat nos demuestra que las grandes ideas pueden surgir de los lugares más inesperados. No necesitaba el presupuesto de una película de Hollywood ni los efectos especiales más avanzados. Solo necesitaba una buena historia, un personaje inolvidable
y la magia de la narración. La próxima vez que veas a tu superhéroe favorito volar por los cielos para salvar el día, recuerda al pionero, al primero de todos. Recuerda a esa figura esquelética con capa roja y risa aterradora que, desde un pequeño teatro de papel, enseñó al mundo lo que significaba ser un superhéroe. Con Bat, el murciélago dorado, el abuelo de todos los superhéroes. Es increíble cómo una figura tan importante ha quedado un poco en el olvido fuera de su país de origen, ¿verdad? Conocer estas historias nos ayuda a entender mejor de dónde vienen las cosas que tanto nos gustan hoy. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado para descubrir al primer superhéroe del mundo. Déjame en los comentarios qué otro personaje te gustaría que investigáramos. Nos vemos en el próximo video. Hola, amantes del misterio y la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época oscura y peligrosa, mucho antes de que el Caballero de la Noche vigilara las calles de Gotham. Nos vamos a octubre de 1933, en plena Gran Depresión, cuando la gente necesitaba héroes más que nunca. Las revistas pulp eran la escapatoria perfecta, y en las páginas de una de estas revistas nació una leyenda, un vigilante que se convertiría en el terror del bajo mundo. Su nombre era The Spider, la araña Y. Imagina esto a un hombre vestido completamente de negro, con una capa, un sombrero de ala ancha y una máscara que ocultaba su rostro, dejando solo unos ojos penetrantes a la vista. No es Batman, aunque las similitudes son asombrosas. De hecho, The Spider apareció 6 años antes que el famoso murciélago. Este personaje no era un superhéroe con poderes, sino un hombre llevado al límite por la corrupción y el crimen que asolaban su ciudad. Su verdadera identidad era Richard Wentworth, un millonario, playboy, filántropo y veterano de la Primera Guerra Mundial. ¿Te suena familiar? Wentworth vivía una doble vida. De día, era parte de la alta sociedad, codeándose con la élite, pero de noche se convertía en The Spider, un justiciero implacable que luchaba contra el crimen de una forma mucho más directa y, a menudo, más brutal que los héroes que vendrían después. Lo que hacía a The Spider tan especial y tan aterrador para sus enemigos era su método. No solo los detenía, sino que les infundía un miedo paralizante. Usaba el sigilo, las sombras y una risa siniestra que helaba la sangre. Pero su marca más distintiva era un pequeño sello rojo con la figura de una araña. Cuando encontrabas ese sello en la frente de un criminal, sabías que The Spider había estado allí. Era su tarjeta de visita, una advertencia para todos los que se atrevieran a romper la ley. A diferencia de otros héroes de la época que solo entregaban a los malos a la policía, The Spider a menudo actuaba como juez, jurado y verdugo. Sus historias eran crudas, violentas y llenas de acción. No dudaba en usar sus 2 pistolas automáticas calibre 45 para acabar con los criminales más despiadados. Para él, la justicia a veces requería medidas extremas, una filosofía que lo diferenciaba claramente de muchos otros vigilantes. The Spider no estaba solo en su cruzada, contaba con un pequeño pero leal equipo. Su prometida, Nita Van Sloan, era mucho más que un simple interés amoroso. Era su cómplice, una mujer valiente y astuta que a menudo participaba activamente en sus misiones, arriesgando su propia vida. También estaba Ram Singh, su fiel sirviente y amigo Siege, un guerrero formidable que siempre estaba a su lado. Y no podemos olvidar a su mayor Rodemo Jackson, quien también conocía su secreto y le ayudaba en todo lo que podía. Este círculo íntimo era fundamental, ya que Richard Wentworth vivía bajo la constante sospecha de su propio amigo, el comisionado de policía Stanley Kirkpatrick, quien estaba obsesionado con desenmascarar y capturar al misterioso vigilante conocido como The Spider, sin saber que era su mejor amigo. Esta tensión añadía una capa extra de drama a las historias. Wentworth tenía que equilibrar su vida pública, su lucha contra el crimen
y evitar ser descubierto por la propia ley que intentaba ayudar. Las revistas pulp de The Spider, publicadas por Popular Publications, se convirtieron en un éxito rotundo. Se publicaron 118 novelas entre 1933 y 1943. Cada mes, los lectores esperaban ansiosamente la nueva aventura de su héroe oscuro, enfrentándose a supervillanos con nombres tan pintorescos como el Emperador del Crimen, la Mosca o el Cráneo Viviente. Estas historias no solo eran emocionantes, sino que también reflejaban las ansiedades de la época. La Gran Depresión había generado una profunda desconfianza en las instituciones. La gente sentía que el sistema estaba roto y que los criminales operaban con impunidad. The Spider representaba esa fantasía de que un solo hombre, lo suficientemente valiente y decidido, podía hacer justicia por su propia mano y limpiar la ciudad. El legado de The Spider es innegable. Es considerado uno de los precursores más importantes de Batman. La doble vida del millonario Playboy, el uso del miedo como arma, la capa, la máscara e incluso un arsenal de gadgets ingeniosos. Todas estas características que asociamos con el Caballero Oscuro ya estaban presentes en The Spider, aunque Bob Kane y Bill Finger, los creadores de Batman, nunca admitieron directamente haberse inspirado en él. Las coincidencias son demasiadas para ser ignoradas. Pero The Spider era más que un simple prototipo. Tenía su propia identidad, más oscura y violenta. Sus historias eran un torbellino de acción sin fin. No era raro que en una sola novela Wentworth fuera capturado, torturado, escapara y se enfrentara a ejércitos enteros de secuaces. La escala de sus aventuras era épica y a menudo desafiaba toda lógica. Pero eso era parte de su encanto. A pesar de su popularidad en los años 30 y 40, la fama de The Spider se fue apagando con el tiempo, eclipsada por los superhéroes de los cómics que dominaron la cultura popular. Sin embargo, su influencia perdura. Ha sido revivido en cómics en varias ocasiones, recordándonos a este increíble personaje que allanó el camino para muchos de los héroes que amamos hoy en día. Así que, la próxima vez que veas a un héroe enmascarado moverse entre las sombras, infundiendo miedo en los corazones de los criminales, recuerda The Spider, el maestro del terror, el vigilante original de la noche, que desde las páginas de una humilde revista pulp de 1933 nos enseñó que a veces, para combatir a los monstruos, necesitas convertirte en uno. Su leyenda es un testimonio del poder duradero de la necesidad de justicia en un mundo injusto. Es fascinante descubrir cómo personajes casi olvidados sentaron las bases de nuestros mitos modernos. ¿Conocías a The Spider? ¿Qué otro héroe pulp te gustaría que exploráramos? Déjame tus comentarios aquí abajo. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Hasta la próxima. Hola, amantes de los cómics y las historias de superhéroes. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época mucho antes de que el universo cinematográfico de Marvel dominara la taquilla. Antes incluso de que muchos de los héroes más famosos vieran la luz. Nos vamos a febrero de 1936 para conocer a un pionero, una figura que definió lo que hoy entendemos por superhéroe. Hablamos, por supuesto, de el Fantasma. Imaginen un mundo sin superhéroes como los conocemos. No había trajes ajustados de colores vibrantes, ni antifaces que ocultaran identidades secretas. En ese panorama, el artista Lee Falk creó algo revolucionario. Publicado como una tira cómica diaria en los periódicos de Estados Unidos, el Fantasma irrumpió en escena y cambió las reglas del juego para siempre. Fue el primer personaje en enfundarse en un traje ceñido y vistoso, ese icónico atuendo morado que lo haría inconfundible. Ipsilon, no solo eso, también fue el primero en usar una máscara para proteger su identidad. Un concepto que se convertiría en un pilar fundamental del género. Pero la innovación de El Fantasma no se detuvo en su apariencia. Su historia de origen es una de las más fascinantes y duraderas del mundo del cómic. No se trata de un solo hombre, sino de un legado. La leyenda comienza hace más de 400 años, cuando un marinero británico, el único superviviente de un ataque pirata, llega a las costas de la ficticia selva de Bengala. Allí,
jura sobre el cráneo del asesino de su padre dedicar su vida y la de sus descendientes a luchar contra la piratería, la codicia y la injusticia. Así nació el primer fantasma. Desde entonces, el manto ha pasado de padres a hijos durante más de 20 generaciones. Cada nuevo fantasma es criado para asumir el rol, entrenado física y mentalmente para convertirse en el protector de la selva y de los inocentes. Para el mundo exterior, y especialmente para sus enemigos, parece ser la misma persona inmortal. Esto le valió apodos como el hombre que no puede morir y el espíritu que camina. Esta idea de un héroe cuyo legado se hereda era completamente nueva y le dio al personaje una profundidad y una mitología únicas que muy pocos han logrado igualar. Pensemos en el contexto. Estamos en los años 30, una época de gran agitación económica y social. La gente necesitaba héroes, figuras que representaran la justicia y la esperanza. El fantasma llenó ese vacío. No tenía superpoderes en el sentido tradicional. No podía volar ni lanzar rayos por los ojos. Su fuerza provenía de su increíble entrenamiento físico, su inteligencia, su astucia y sobre todo el poder de su leyenda. Se enfrentaba a criminales, piratas y tiranos con nada más que sus puños. Sus 2 pistolas que rara vez usaba para matar y su ingenio, su base de operaciones, la Cueva de la Calavera, se convirtió en un santuario y un centro de mando escondido en lo profundo de la selva. Allí guardaba los diarios de todos los fantasmas anteriores, un registro de siglos de lucha contra el mal. Su compañero animal, el lobo Deval, y su caballo, Hiro, eran tan icónicos como el propio héroe. Y por supuesto, no podemos olvidar su relación con Diana Powder, su amor de toda la vida. Una mujer fuerte e independiente que conocía su secreto y a menudo participaba en sus aventuras. La influencia de el fantasma en la cultura popular es inmensa, aunque a veces subestimada. Fue la plantilla sobre la que se construirían muchos otros héroes. La idea del traje colorido y el antifaz fue adoptada por personajes como Superman, Batman, que aparecieron un par de años después. El concepto de una base se crea y un linaje heroico ha resonado a lo largo de las décadas en incontables historias. Stan Lee, la leyenda de Marvel, admitió en varias ocasiones haberse inspirado en el fantasma para crear algunos de sus personajes. A lo largo de casi 90 años, las aventuras de El Espíritu que Camina se han publicado en cientos de periódicos y cómics en todo el mundo, traducidas a decenas de idiomas. Ha protagonizado series de televisión, una película en los 90 y su legado continúa vivo en las tiras cómicas que se siguen publicando hoy en día. Es un testimonio de la brillantez de la creación de Liefeld, un personaje que, sin tener poderes sobrehumanos, logró alcanzar la inmortalidad a través de su mito. Es increíble pensar cómo una simple tira de periódico pudo tener un impacto tan duradero. El fantasma nos enseñó que el heroísmo no siempre requiere habilidades extraordinarias, sino un compromiso inquebrantable con la justicia, un legado que proteger y el coraje para enfrentar la oscuridad. Representa la idea de que cualquiera puede ser un héroe si tiene la voluntad de luchar por lo que es correcto. Su leyenda no es solo la de un hombre, sino la de un ideal que se transmite de generación en generación. La próxima vez que veas a tu superhéroe favorito en la pantalla grande, recuerda al pionero que allanó el camino. Recuerda al hombre del traje morado, al guardián de la selva, al espíritu que camina. El fantasma no es solo un personaje de cómic, es un pilar fundamental en la historia de los superhéroes. Una leyenda viviente que demuestra que las grandes ideas nunca mueren. Espero que hayan disfrutado este viaje a los orígenes del superhéroe. Es fascinante ver cómo nacieron las ideas que hoy damos por sentadas. ¿Conocían la historia de el fantasma? ¿Cuál es su héroe clásico favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia del cómic. Nos vemos en la próxima aventura. Hola, amantes de lo retro y de las historias olvidadas. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época donde los superhéroes apenas comenzaban a nacer, mucho antes de que Marvel o DC
dominaran el mundo, nos vamos a Japón, al año 1936, para desenterrar a una de las figuras más fascinantes y desconocidas del Pol Bien, el príncipe de Gama, o como se le conoce en su tierra natal, Denki Kamen, listos para descubrir al primer superhéroe tecnológico de Japón. Acompáñenme. Imaginen un mundo al borde de la guerra, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la gente busca héroes que les den esperanza. En este Japón prebélico nace una figura misteriosa. No es un samurái del pasado ni un ser mitológico. Es un hombre de ciencia, un héroe del futuro. Denki Kamen, que se traduce como máscara eléctrica, no tenía superpoderes divinos. Su fuerza provenía del ingenio humano, de la tecnología de vanguardia de su época. Esto lo convierte en un pionero, un precursor de personajes como Iron Man. Es increíble pensar que en 1936, mientras en Occidente Superman apenas estaba siendo concebido, en Japón ya existía un héroe cuyo poder radicaba en su dominio sobre la electricidad y la tecnología. La historia de Denki Kamen se publicó en novelas pulp, esas revistas baratas de aventuras que eran la principal fuente de entretenimiento popular. Sus páginas nos presentaban a un justiciero enmascarado que luchaba contra el crimen y las injusticias. Su identidad secreta era un misterio, lo que aumentaba su aura enigmática. Su máscara no era solo un disfraz, era un símbolo. Representaba la fusión entre el hombre y la máquina. La idea de que la ciencia podía ser una fuerza para el bien, para proteger a los inocentes. Vestía un atuendo distintivo, con un casco que ocultaba su rostro y que, se insinuaba, contenía dispositivos avanzados. ¿Y cuáles eran sus poderes? Denki Kamen era un maestro de la electricidad. Podía generar descargas eléctricas para incapacitar a sus enemigos, crear campos de fuerza e incluso, se decía, controlar aparatos eléctricos a distancia. Piensen en ello en una época donde la electrificación de los hogares aún no era universal. Este personaje manejaba la electricidad como si fuera magia. Sus armas y artilugios, todos basados en principios científicos, lo separaban de los héroes místicos. Tenía vehículos futuristas, gadgets que hoy nos parecerían de ciencia ficción retro, y un laboratorio secreto donde desarrollaba sus inventos. Era la encarnación del científico aventurero, un arquetipo que se volvería muy popular décadas después. Sus enemigos eran tan interesantes como él no se enfrentaba a simples ladrones. Sus adversarios eran mentes criminales maestras, espías internacionales y organizaciones secretas que buscaban usar la tecnología para sus propios fines malvados. Cada historia era una carrera contra el tiempo, una batalla de ingenio donde Denki Kamen debía usar su cerebro tanto como sus puños y sus gadgets. Esto nos muestra una faceta muy importante de la cultura japonesa de la época, una mezcla de fascinación y temor hacia él, rápido avance tecnológico y la creciente tensión política mundial. El príncipe de Gama era la respuesta a esa ansiedad, un guardián que aseguraba que el progreso científico serviría a la humanidad. Es fascinante cómo Denki Kamen establece las bases para lo que vendría después. Él es, en esencia, el abuelo del género tokusatsu. Héroes como Kamen Rider, con sus cinturones de transformación y sus motocicletas, le deben mucho a este pionero de 1936. La idea del héroe enmascarado que obtiene sus poderes de la tecnología es una línea directa que podemos trazar desde Denki Kamen hasta muchos de los íconos de la cultura pop japonesa que conocemos y amamos hoy. Fue uno de los primeros en demostrar que un héroe no necesita nacer en otro planeta o ser mordido por una araña radiactiva. Podía ser un ser humano brillante, dedicado a usar su conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Lamentablemente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y los cambios drásticos en la sociedad japonesa, muchas de estas joyas del pop se perdieron o cayeron en el olvido. Denki Kamen es una de esas figuras que la historia casi borra. A diferencia de sus contrapartes occidentales como The Shadow o Doc Savage, que han gozado de resurgimientos y adaptaciones,
el príncipe de Gama ha permanecido en las sombras, conocido solo por los historiadores más dedicados del manga y el pulp. Su legado no está en las películas de gran presupuesto, sino en la influencia silenciosa que tuvo en las generaciones de creadores que vinieron después. Redescubrir a Denk Kamen es más que una simple lección de historia. Es un recordatorio de que las grandes ideas pueden surgir en cualquier parte del mundo. Nos enseña que el concepto de superhéroe es universal, pero cada cultura lo adapta y lo moldea según sus propias esperanzas y miedos. El príncipe de Gama no es solo un personaje, es una cápsula del tiempo, una ventana a la mente y el espíritu del Japón de los años 30, un periodo de una creatividad vibrante que sentó las bases para la explosión de la cultura pop que veríamos décadas más tarde. Es un testamento al poder de la imaginación humana, que incluso en tiempos de incertidumbre puede crear héroes que nos inspiren. Así que la próxima vez que veas a un héroe tecnológico en la pantalla, ya sea japonés o americano, recuerda al pionero olvidado, al príncipe de Gama, la máscara eléctrica, que en 1936 iluminó el camino para todos los que vinieron después. Un verdadero tesoro perdido de la historia de los superhéroes que merece ser recordado. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. Hay muchísimos héroes olvidados como Denk Kamen esperando ser redescubiertos. Me encantaría leer en los comentarios qué otro personaje perdido les gustaría que investigáramos. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta luego! Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de grandes cambios, de crisis económica, pero también de una creatividad desbordante. Nos vamos a 1938, un año que cambiaría para siempre la historia del entretenimiento popular. Y todo gracias a la llegada de un personaje que no era de este mundo. Hoy hablamos del nacimiento de Superman. Imaginen un mundo sin superhéroes. Sé que es difícil, ¿verdad? Hoy en día están por todas partes. En el cine, la televisión, los videojuegos, pero hubo un tiempo en que la idea de un hombre con poderes sobrehumanos que luchaba por la verdad y la justicia era completamente revolucionaria. Y todo comenzó en las páginas de un cómic que costaba tan solo 10 centavos. Estamos en junio de 1938. La Gran Depresión todavía golpea con fuerza a Estados Unidos y al mundo. La gente necesita esperanza, necesita creer en algo más grande, en alguien que pueda solucionar los problemas que parecen imposibles. Y en medio de este panorama, dos jóvenes de Cleveland, Ohio, llamados Jerry Siegel y Joe Shuster, estaban a punto de darles exactamente eso. Siegel, el escritor, y Shuster, el dibujante, llevaban años intentando vender su idea. Habían creado un personaje que combinaba la fuerza de Hércules, la valentía de los héroes de las novelas pulp y una historia de origen que tocaba fibras muy profundas. Un ser de otro planeta, enviado a la Tierra cuando era un bebé para escapar de la destrucción de su mundo. Un huérfano con poderes extraordinarios, criado por una humilde pareja de granjeros para ser un faro de bondad. Después de muchos rechazos, finalmente la editorial National Allied Publications, que más tarde se convertiría en la legendaria DC Comics, decidió darles una oportunidad. Necesitaban una historia principal para su nueva antología de cómics, una revista llamada Action Comics. Y así, en la portada del primer número, el Action Comics número 1, el mundo vio por primera vez a Superman. La portada es, hasta el día de hoy, una de las imágenes más icónicas de la cultura pop. Un hombre con un traje azul ajustado, una capa roja ondeando y un emblema en el pecho con una S, levantando un coche verde por encima de su cabeza y estrellándolo contra una roca mientras unos criminales huyen aterrorizados. Era una imagen de poder puro, de acción y de algo completamente nuevo. No era un detective, no era un mago, era otra cosa, era un superhombre. Dentro de esas primeras 13 páginas, Siegel y Shuster establecieron las bases de todo lo que vendría después. Nos presentaron a Clark Kent, el tímido y apocado reportero del Daily Star, que en realidad era la identidad secreta del increíble Superman. Vimos su origen extraterrestre, sus asombrosos poderes a una fuerza descomunal, una velocidad increíble, la capacidad de saltar
edificios altos de un solo impulso. En estas primeras historias aún no volaba, pero sus saltos eran tan impresionantes que casi lo parecía. Pero lo más importante que definieron fue su carácter. Superman no usaba sus poderes para beneficio propio, no buscaba fama ni fortuna. Su misión, impulsada por los valores que le inculcaron sus padres adoptivos, los Kent, era proteger a los inocentes y luchar por los oprimidos. En sus primeras aventuras, no se enfrentaba a supervillanos cósmicos. Sus enemigos eran los problemas del mundo real en políticos corruptos, mafiosos, especuladores que abusaban de los más débiles. Superman era un campeón del pueblo, una fantasía de poder para la gente común que se sentía impotente. El éxito fue inmediato y abrumador. Action Comics 1 se agotó rápidamente. Los niños y también los adultos quedaron fascinados con este nuevo héroe. Superman no solo fue un personaje popular, fue un fenómeno cultural. Creó una plantilla, un arquetipo que todos los demás seguirían. La idea de una doble identidad, un traje colorido, poderes extraordinarios y un código moral inquebrantable se convirtió en el estándar de oro para el género de superhéroes. Este éxito desencadenó una explosión creativa. Otras editoriales se apresuraron a crear sus propios héroes para competir con el Hombre de Acero. Así nació la edad de oro del cómic, una era vibrante y llena de personajes inolvidables que definieron la mitología moderna. Batman, Wonder Woman, el Capitán América. Todos ellos, de una forma u otra, deben su existencia al impacto que provocó Superman. Pero, ¿por qué conectó tanto con la gente? Creo que la clave está en su dualidad. Por un lado, es Kal-El, el último hijo de Krypton, un ser casi divino con un poder inimaginable. Pero por otro, es Clark Kent, un hombre criado en el corazón de América, con una humanidad y una compasión que son, en realidad, su mayor fortaleza. Es la historia de un inmigrante que llega a un nuevo mundo y no solo se adapta, sino que lo hace un lugar mejor. Es una historia de esperanza, de que incluso en los momentos más oscuros puede surgir alguien que nos inspire a ser mejores. Superman definió lo que significaba ser un superhéroe. No se trata solo de tener poderes, sino de la responsabilidad que conllevan. Se trata de usar tus dones para ayudar a los demás, de luchar por la verdad, la justicia y un mañana mejor. Este ideal, presentado por primera vez en esas modestas páginas de 1938, ha perdurado durante décadas y sigue resonando con fuerza en nuestros corazones. Hoy en día, un ejemplar en buen estado de Action Comics #1 es uno de los cómics más valiosos y buscados del mundo, alcanzando precios de millones de dólares en subastas. Pero su verdadero valor no es monetario. Su valor reside en haber encendido la chispa que dio origen a un universo entero de historias y personajes que han entretenido e inspirado a generaciones. Fue el Big Bang del cómic de superhéroes. Así que la próxima vez que veas una película de superhéroes o leas un cómic, recuerda a esos dos jóvenes de Cleveland, a su perseverancia y a esa portada histórica de junio de 1938. Recuerda el momento en que un hombre con una capa roja nos enseñó a mirar hacia el cielo y a creer que un solo individuo puede marcar la diferencia. El nacimiento de Superman no fue solo el nacimiento de un personaje, fue el nacimiento de un sueño. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Cuéntame en los comentarios cuál es tu recuerdo favorito de Superman. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Hola a todos amantes de los cómics y de las historias que nos marcan para siempre. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época dorada donde nacieron las leyendas. Imaginen un mundo sin superhéroes como los conocemos. No había nadie que volara, nadie con fuerza sobrehumana, hasta que en la penumbra de una ciudad ficticia surgió una figura que lo cambiaría todo, no con poderes divinos, sino con su ingenio, su voluntad y una oscuridad que lo definía. Estamos en mayo de 1939. El mundo está al borde de un conflicto global y en los kioscos de Estados Unidos aparece una revista que pasará a la historia, Detective Comics número 27. En su portada
Un hombre con una capa que imita las alas de un murciélago se balancea sobre los tejados. Su nombre, Batman. Este no era otro héroe más. Este era el primer gran justiciero de los cómics que no dependía de habilidades sobrenaturales. Su poder residía en su mente y en su fortuna. Los creadores de este icónico personaje fueron el guionista Bill Finger y el dibujante Bob Kane. Aunque por mucho tiempo solo Kane recibió el crédito, hoy sabemos que la visión de Finger fue crucial para dar forma a la mitología de Batman tal como la conocemos. Finger fue quien sugirió el nombre de Bruce Wayne, la identidad secreta, y le dio esa estética sombría. El traje gris y negro y las orejas puntiagudas en la capucha, alejándolo de los trajes coloridos de otros personajes de la época. En esa primera historia, titulada El caso del sindicato químico, Batman es presentado como un maestro detective. La trama es un misterio de asesinato y Batman, con una frialdad casi aterradora, resuelve el caso y no duda en dejar que el villano caiga en un tanque de ácido. Este primer Batman era mucho más rudo y violento que la versión que muchos conocemos hoy. No tenía un código moral tan estricto contra matar, algo que se iría desarrollando con el tiempo para definir al personaje. Pero, ¿quién es este hombre murciélago? La revista no nos lo cuenta de inmediato. Tuvieron que pasar 6 meses hasta el número 33 de Detective Comic para que conociéramos la tragedia que forjó al héroe. En solo 2 páginas, Bill Finger nos narra el origen más icónico de la historia del cómic canon. Joven Bruce Wayne presencia el asesinato de sus padres Thomas y Martha Wayne a manos de un ladrón en un callejón oscuro. Esa noche, en ese preciso instante, el niño Bruce muere y nace la promesa de Batman, una promesa de vengar sus muertes, dedicando su vida a luchar contra el crimen. Este origen trágico es la clave de todo. Ao diferenci de Superman, que lucha por la verdad y la justicia por ser un dechado de virtudes. Batman lucha desde el dolor, desde el trauma. Es un personaje profundamente humano, y esa es la razón de su éxito duradero. No vuela, no es invulnerable. Es un hombre que convirtió su mayor miedo, los murciélagos, en un símbolo para infundir ese mismo temor en los corazones de los criminales. Su motivación es personal, casi una obsesión. Para cumplir su misión, Bruce Wayne aprovecha su inmensa fortuna familiar. Se entrena hasta alcanzar la perfección física y mental, convirtiéndose en un experto en artes marciales, criminología, química y todo lo que pueda darle una ventaja. Aquí entra en juego la tecnología. Batman es el primer héroe tech. Su cinturón de herramientas, lleno de gadgets ingeniosos como el Batarang o la pistola de Garfios, se convierte en una extensión de su intelecto. Su base de operaciones, la Batcueva, y sus vehículos, como el Batmóvil, son el arsenal de un ejército de un solo hombre. La ciudad que protege, Gotham City, es un personaje en sí misma. Es una metrópolis gótica, corrupta y oscura, un reflejo del alma atormentada de su protector. A diferencia de la luminosa metrópolis de Superman, Gotham es un lugar que necesita Batman. Necesita esa figura aterradora que surja de las sombras para enfrentar a la oscuridad que la consume desde dentro. Con el tiempo, el universo de Batman se fue expandiendo. En 1940 llegó su inseparable compañero, Robin, el Chico Maravilla. La idea era darle a Batman alguien con quien hablar, para que no tuviera que estar siempre pensando en voz alta, y también para atraer a un público más joven. Esta adición suavizó un poco al personaje, haciéndolo más un mentor y una figura paterna. Y, por supuesto, un héroe se define por sus villanos. La galería de enemigos de Batman es, sin duda, la más rica y compleja de los cómics. El Joker, su archienemigo, es su antítesis perfecta, el caos contra el orden, la locura contra la razón. Pero también están el Acertijo, el Pingüino, Catwoman, Dos Caras. Cada uno de ellos es un espejo distorsionado de la propia psique de Bruce Wayne, explorando temas como la dualidad, la obsesión y la locura. El impacto de Batman trascendió las páginas de los cómics muy rápidamente. Tuvo seriales de cine. En los años 40, la famosa serie de televisión de los 60 con Adam West, que
que le dio un tono mucho más cómico y camp. Y luego, a partir de los 80, regresó a sus raíces oscuras con obras maestras del cómic como El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller y La broma asesinao de Alan Moore. Estas historias redefinieron al personaje para una generación adulta y el cine, por supuesto, lo ha llevado a la cima de la cultura popular. Desde las películas de Tim Burton, que capturaron su esencia gótica, hasta la trilogía realista de Christopher Nolan, que exploró su psicología y su impacto en el mundo real. Y las versiones más recientes, cada interpretación ha añadido una nueva capa a este personaje inagotable. Así que la próxima vez que veas el símbolo del murciélago en el cielo, recuerda que todo comenzó en mayo de 1939, en las páginas de un cómic, con un héroe que nos demostró que no se necesitan superpoderes para ser extraordinario. Solo se necesita una voluntad de hierro, una mente brillante y la determinación de convertir la peor tragedia de tu vida en una fuerza para hacer el bien. Batman no es solo un superhéroe, es una idea, la idea de que cualquiera, sin importar cuán roto esté, puede levantarse de la oscuridad y convertirse en un símbolo de esperanza. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al origen de una leyenda. Nos vemos en el próximo video. Hola, amantes de los cómics y la historia. Hoy vamos a retroceder en el tiempo hasta la mismísima edad de oro de los cómics para hablar de una de las primeras llamas que encendieron el universo que hoy conocemos como Marvel. No estoy hablando de Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos. Hoy vamos a desenterrar la historia del androide original, la primera antorcha humana. Nuestra historia comienza en octubre de 1939. El mundo estaba al borde de un conflicto global y en el panorama del entretenimiento, una nueva forma de arte estaba a punto de explotar a los cómics de superhéroes. Justo un año después del debut de Superman, una nueva editorial, Timely Comics, lanzó su primer número, Marvel Comics número 1, y en su portada, un personaje fascinante y aterrador a partes iguales se presentaba al mundo. Un hombre en llamas, rompiendo cadenas, era la antorcha humana. Pero, ¿quién era esta antorcha? Creado por el legendario Carl Burgos, este no era un adolescente con superpoderes ganados por rayos cósmicos. No, este era un ser mucho más complejo y trágico. Su nombre era Jim Hammond, aunque en realidad no tenía un nombre al principio. Era un androide, una forma de vida artificial creada por el brillante científico Phineas T. A. Horton. Horton presentó su creación al mundo en una conferencia de prensa, pero algo salió terriblemente mal. Al exponerse al oxígeno, el cuerpo del androide estalló en llamas. La reacción del público fue de pánico. Lo vieron como un monstruo, una amenaza. Ordenaron su destrucción. Sintiendo pena por su creación, Horton decidió no destruirlo. En lugar de eso, encerró al androide en un cilindro de acero y lo sepultó en cemento, con la esperanza de que nunca fuera encontrado. Pero el destino tenía otros planes. Una grieta en el contenedor permitió que el oxígeno se filtrara, reavivando las llamas del androide. Consiguió escapar, pero su libertad fue caótica. Aterrorizado y confundido, causó destrucción a su paso, sin entender por qué la gente le temía o por qué ardía sin control. Su primer encuentro con la humanidad fue un desastre, lo que le llevó a un enfrentamiento con otro personaje icónico que debutó en ese mismo cómic, a Namor, el hombre submarino. Su batalla fue legendaria, una de las primeras grandes peleas de la historia de los cómics, el fuego contra el agua. Pero la antorcha no estaba destinada a ser un villano. Con el tiempo aprendió a controlar sus poderes. Podía encenderse y apagarse a voluntad, volar y lanzar bolas de fuego. Adoptó la identidad humana de Jim Hammond y, en un giro sorprendente, se unió al Departamento de Policía de Nueva York. En sí, el monstruo se convirtió en un protector, luchaba contra el crimen, desde mafiosos hasta saboteadores, y su personaje se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Demostró que no importaba de dónde venías o cómo te crearon. Lo que importaba eran tus acciones. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la antorcha humana, al igual que muchos otros héroes de la época,
se convirtió en un arma patriótica. Se unió a otros héroes de Timely Comics, como el Capitán América y Namor, para formar el equipo de los invasores. Juntos, lucharon contra las fuerzas del Eje en el frente de batalla. Imaginen la escena: la antorcha humana volando sobre los campos de batalla europeos, un cometa de fuego luchando por la libertad. Estas historias no solo eran entretenimiento, eran propaganda, diseñadas para levantar la moral en casa y pintar a los enemigos de la nación como villanos caricaturescos. Una parte interesante de su historia es la introducción de su compañero. Thoron Thomas Raymond era un joven que, debido a la exposición a la radiación de sus padres científicos, era inmune al fuego. Después de un encuentro con la antorcha, descubrió que también podía controlar las llamas. La antorcha lo tomó bajo su protección y se convirtieron en uno de los primeros dúos de superhéroes, el Batman y Robin de Timely Comics, pero con mucho más fuego. Juntos, vivieron innumerables aventuras, consolidando a la antorcha como uno de los personajes más populares de la Edad de Oro. Después de la guerra, la popularidad de los superhéroes comenzó a decaer. El público buscaba otros géneros, como el romance, el western o el terror. La antorcha humana, junto con muchos de sus contemporáneos, se desvaneció en la oscuridad. Su serie fue cancelada a finales de los años 40. Parecía que la llama de la antorcha se había extinguido para siempre. Hubo un breve intento de revivirlo en los años 50, pero no tuvo éxito. El androide de fuego fue relegado al baúl de los recuerdos de la historia del cómic. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante para los fans de Marvel. En 1961, Stan Lee y Jack Kirby estaban a punto de cambiar el mundo de los cómics para siempre con la creación de los Cuatro Fantásticos. Y uno de sus miembros era un joven impetuoso llamado Johnny Storm, que podía encender su cuerpo en llamas y volar. Lo llamaron la antorcha humana. Reutilizaron el nombre y el concepto básico, pero le dieron un origen y una personalidad completamente nuevos. Este nuevo personaje fue un éxito rotundo y eclipsó por completo a su predecesor Android. Durante décadas, cuando la gente hablaba de la antorcha humana, se referían a Johnny Storm, el original. Fue prácticamente olvidado. Pero en el universo Marvel, nadie permanece muerto u olvidado para siempre. A lo largo de los años, escritores y editores comenzaron a reincorporar la historia de Timely Comics en la continuidad principal de Marvel. Se estableció que los eventos de la Edad de Oro realmente sucedieron. El Capitán América, que regresó del hielo, era el mismo que luchó en la Segunda Guerra Mundial, y eso significaba que la antorcha humana original también existió en ese mismo universo. Entonces, ¿qué pasó con Jim Hammond? La continuidad de Marvel reveló una historia compleja. Se explicó que el villano Immortus había dividido a la antorcha en dos seres. Uno de ellos fue encontrado por el villano Ultron, quien lo modificó para crear un nuevo androide, la Visión, un miembro clave de los Vengadores. Sí, durante mucho tiempo se estableció que el cuerpo de la Visión era, de hecho, el cuerpo de la antorcha humana original. Esto creó un lazo fascinante entre el pasado y el presente de Marvel. Más tarde, esta historia se volvió a modificar, como suele pasar en los cómics. Se reveló que el cuerpo de la Visión fue una copia y que la antorcha humana original, Jim Hammond, fue finalmente reactivado. Regresó al universo Marvel moderno, un héroe de una época pasada tratando de encontrar su lugar en un mundo nuevo y extraño. Ha sido miembro de los Vengadores de la Costa Oeste, de los Héroes de Alquiler, e incluso ha servido como jefe de seguridad de los Vengadores. La historia de la antorcha humana original es un viaje fascinante a través de la historia del cómic. Es la historia de un monstruo que se convirtió en héroe, de un ícono de la Edad de Oro que fue olvidado y luego redescubierto. Es un recordatorio de que las raíces del universo Marvel son mucho más profundas de lo que muchos creen, extendiéndose hasta esos primeros días de Timely Comics. Su legado no es solo el fuego, sino la idea de la redención, el heroísmo y la capacidad de reinventarse. Aunque Johnny Storm pueda ser la antorcha que todos conocen, Jim Hammond fue la primera chispa que ayudó a encender una llama que arde hasta el día de hoy. ¿Qué les parece esta pieza de historia?
¿Conocían al androide original? A mí me parece una de las historias de origen más interesantes y trágicas de todos los tiempos. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué otros héroes de la Edad de Oro les gustaría que exploráramos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que el primer superhéroe con super velocidad no fue Barry Allen? Antes de él, hubo otro Flash que corrió por las páginas de los cómics y marcó un antes y un después en la historia de los superhéroes. Hoy vamos a viajar a la Edad de Oro de los cómics para conocer al original, al primer velocista escarlata Jay Garrick, el Flash de la Tierra 2. Todo comienza en enero de 1940 en las páginas del primer número de Flash Comics, en una época donde Superman ya volaba por los cielos de Metrópolis y Batman acechaba en las sombras de Gotham. Un nuevo tipo de héroe estaba a punto de nacer. Un héroe que no dependía de la fuerza bruta o de artilugios tecnológicos, sino de algo nunca antes visto a tal escala, la velocidad pura. El creador de este personaje fue el escritor Gardner Fox, con el arte del increíble Harry Lampard. Juntos nos presentaron a Jason Peter Garrick, o simplemente Jay, un estudiante universitario de química en la Universidad de Keystone City. Jay no era un extraterrestre ni un millonario en busca de venganza. Era un chico normal, quizás un poco torpe, y no muy popular en el equipo de fútbol americano. Su vida cambió para siempre durante un experimento nocturno en el laboratorio. Mientras trabajaba con agua dura, una forma de agua pesada, Jay decidió tomar un descanso para fumar un cigarrillo. El cansancio lo venció y accidentalmente derribó el montaje de su experimento, liberando gases y vapores químicos. Durante semanas, Jay estuvo en coma, al borde de la muerte. Los médicos no tenían muchas esperanzas, pero cuando despertó, algo había cambiado. Se sentía diferente, más rápido. La primera señal fue cuando una bandeja de comida se le cayó a una enfermera. Para Jay, todo pareció moverse en cámara lenta. Pudo atrapar cada plato y cada cubierto antes de que tocaran el suelo. Luego, vio a su novia, Johan Williams, a través de la ventana. Cruzó la calle para saludarla, pero no caminó. Corrió más rápido que una bala, dejando a todos boquiabiertos. Así es como nació el poder de The Flash, a diferencia de versiones posteriores que se conectan a la fuerza de la velocidad. El origen de Jay era puramente científico, o al menos pseudocientífico para la época. Los vapores de agua dura habían activado un metagen latente en su cuerpo, dándole la capacidad de moverse a velocidades sobrehumanas. Podía correr por las paredes, crear torbellinos con sus brazos e incluso hacer vibrar sus moléculas para atravesar objetos sólidos. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Y Jay no tardó en encontrar su propósito. Su padre había muerto en la Primera Guerra Mundial y él quería honrar su memoria. Decidió usar su nueva habilidad para luchar contra el crimen y proteger a los inocentes, pero necesitaba una identidad. Su icónico traje fue una creación maravillosa y algo improvisada. Se puso una camiseta roja con un rayo amarillo en el pecho y el casco. El casco de metal con alas a los lados era en realidad el casco de su padre, un recuerdo de la guerra. Este casco no solo era un homenaje, sino que se convirtió en su símbolo distintivo, un look que lo diferencia de todos los demás velocistas. Era un diseño simple, pero increíblemente efectivo y memorable. El primer gran desafío de Jay Garrick fue un grupo de espías conocido como los Cuatro Sin Falla, que intentaban robar los planos de una bomba atómica. Jay, como The Flash, los detuvo, demostrando que su velocidad era más que suficiente para enfrentarse a cualquier amenaza. Rápidamente se convirtió en el héroe de Keystone City. Su popularidad fue instantánea. Flash Comics fue un éxito rotundo. La idea de un héroe que se movía a la velocidad de la luz cautivó a los lectores. Jay Garrick no solo protagonizó su propia revista, sino que también fue un miembro fundador del primer equipo de superhéroes de la historia, la Sociedad de la Justicia de América. Junto a personajes como el Espectro, el Doctor Destino, Hawkman y el Linterna Verde original, Alan Scott, lucharon contra amenazas que ningún héroe podría enfrentar solo. La galería de villanos de Jay Garrick también es digna de mención. Se enfrentó a enemigos clásicos como el Pensador, un genio criminal
que usaba un casco pensador para proyectar su fuerza mental. El violinista que usaba su música para cometer crímenes y la sombra, un villano capaz de manipular las sombras. Cada uno de estos villanos ponía a prueba no solo la velocidad de Flash, sino también su ingenio. Una de las cosas más encantadoras de las historias de Jay Garrick era su vida personal. A diferencia de otros héroes que mantenían su identidad en secreto absoluto, Jay le reveló su identidad a su novia John Williams desde el principio. Johan se convirtió en su confidente y su ancla, y su relación fue una de las más estables y duraderas de los cómics. Eventualmente se casaron, algo bastante raro para los superhéroes de esa época. Sin embargo, como todas las cosas buenas, la edad de oro de los cómics llegó a su fin. Después de la Segunda Guerra Mundial, la popularidad de los superhéroes disminuyó y muchas de sus series fueron canceladas. Flash Comics publicó su último número, el 104, en 1949. Jay Garrick y la Sociedad de la Justicia desaparecieron de las estanterías. Pero la historia no termina ahí. En 1956, DC Comics decidió revivir a The Flash, pero con un giro crearon un personaje completamente nuevo, Barry Allen, un científico forense que obtiene sus poderes al ser alcanzado por un rayo y bañado en productos químicos. Este evento marcó el inicio de la edad de plata de los cómics. Durante años, Jay Garrick fue solo un recuerdo, pero en 1961, en el legendario cómic Flash of Two Worlds, Barry Allen accidentalmente vibra a través de las dimensiones y llega a una tierra paralela, Terra 2. ¿Y a quién encuentra allí? A un Jay Garrick más viejo, retirado, que vivía una vida tranquila con Johan. Este cómic fue revolucionario. No solo trajo de vuelta a Jay Garrick, sino que estableció el concepto del multiverso de DC. La idea era que los héroes de la Edad de Oro vivían en Tierra 2, mientras que los héroes modernos vivían en Tierra 1. Esto permitió que ambas generaciones de héroes coexistieran e incluso se unieran para luchar contra el mal. Jay Garrick se convirtió en una especie de figura paterna y mentor para los héroes más jóvenes, especialmente para Barry Allen y su sobrino, Wally West. A lo largo de las décadas, Jay ha sido una presencia constante en el universo DC, sobreviviendo a crisis, reinicios y cambios de continuidad. Ha sido un mentor, un líder y un pilar de la comunidad de superhéroes. Su casco alado se ha convertido en un símbolo de legado, de la primera chispa que encendió la llama de los velocistas. Jay Garrick es más que un simple personaje de cómic, es un pedazo de historia. Fue el pionero que demostró que un héroe podía ser definido por la velocidad, estableciendo un arquetipo que ha sido reinventado una y otra vez. Sin Guy, no tendríamos a Barry Allen, ni a Wally West, ni a todo el legado de velocistas que han corrido a través del tiempo y el espacio. Su diseño, su origen y su personalidad optimista encapsulan la esencia de la Edad de Oro Anne, una época de aventura, heroísmo y una clara distinción entre el bien y el mal. Es un recordatorio de que, a veces, las ideas más simples son las más poderosas y duraderas. Así que la próxima vez que veas un rayo rojo y amarillo cruzando tu pantalla o las páginas de un cómic, recuerda al hombre que lo empezó todo. El estudiante de química que se convirtió en una leyenda, el hombre del casco de metal en Jay Garrick, el Flash original. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones del universo de los cómics. Nos vemos en el próximo video.